Señor, te doy gracias por este día, te damos gracias, Padre, y te pido, Señor, que seas tú usándonos el día de hoy para poder compartir tu palabra. Y les pido un poquito de paciencia porque vamos a ir y venir a varios capítulos, pero así es que el Señor lo trae hoy. Entonces vamos a empezar con Juan 19, el Evangelio de Juan, en el capítulo 19. Y dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. En esta porción hay otra versión paralela que está en Mateo 27, 29. No vamos a ir ahí porque solamente voy a leer un pequeño verso. En el verso 29 dice que le pusieron sobre la cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esta parte, esta corona que le pusieron a Jesús, no era una corona porque realmente pensaban que era un rey, lo que querían era burlarse de él. Entonces le pusieron una corona y esta corona tenía muchas espinas y estas espinas representan el dolor que nuestros padres Adán y Eva nos dieron al ser expulsados del paraíso. Cuando el Señor echa a Adán y a Eva del paraíso y le dice a Eva que va a tener dolores de parto y le dice a Adán que con el dolor comerá de la tierra, también habla de espinos y cardos, perdón, en Génesis 3:18, y dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Yo no sé ustedes, pero cuando a mí me hinca una espina, yo siento muchísimo dolor. Y esos cardos, que son unas bolitas que tienen muchas espinas, aquí por el jardín hay muchas, y cada vez que una se pone en la media o en algún pedazo de la ropa, cuando uno lo usa se da unos rasgones horribles. Entonces solo imaginar que todas esas espinas y todos esos pequeños cardos estaban en la cabeza de nuestro Señor Jesús, tiene que haber sido muy, muy doloroso. Luego le pusieron un manto púrpura, y el color púrpura era un color que era relacionado con la realeza. Entonces, no es que le estaban reconociendo como un rey, pero sí se estaban burlando de él. Y entonces la mejor manera que encontraron de hacerlo fue poniéndole esta corona y pretendiendo que era un rey y burlándose de él. Todo esto para que se cumpliera la escritura. Perdón. En Marcos 10, del 33 al 34, cuando Jesús le dice a sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo esto ya Jesús lo había anunciado. Y si vamos un poco más atrás, miles de años antes, se había profetizado en Isaías 50, versículo 6, decía, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos.
Seguimos con Juan 19, y empezamos desde el verso 6 ahora, y dice: tan pronto como le vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: crucifícalo, crucifícalo. Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Le dice: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado aún más grande. Y esta porción también es un cumplimiento de la palabra en Daniel 2:21, que dice, refiriéndose a Jehová: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Solamente en uno de los 4 evangelios, en el de Mateo, en Mateo 27:19, se nombra a la esposa de Pilatos. Claudia, la esposa de Pilatos se llamaba Claudia. Su nombre no está en la Biblia, es un dato histórico. Entonces dice: estado sentado Pilatos en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y entonces Pilatos no tenía intención de crucificar a Jesús, pero sentía la presión de los judíos. Ahora recordemos que estaban en Jerusalén, pero el gobierno era el gobierno romano. Los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces no les iba ni les venía que los judíos tuvieran un dios más o que alguien quisiera decir que era un dios. Pero entonces lo que ellos hicieron fue tratar de hacerlo ver como que Jesús quería ser más que el César. Y entonces eso sí era lo que a ellos les afectaba. Aún así, Pilatos había sido advertido por su esposa que en sueños se le había revelado que no crucificaran o que no tuviera parte en esta muerte. Y entonces, volvamos a Juan 19 y el verso 12. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Como nos estaba explicando Olguita la semana pasada, era el día anterior al sábado y era cuando ellos iban a empezar la preparación. Era jueves para viernes cuando ellos iban a empezar la preparación para el sábado, que también era la Pascua. Entonces, seguimos. En la segunda parte del verso 13 dice: aquí tienen su rey, dijo Pilatos a los judíos. Fuera, fuera, crucifícalo, vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. Y entonces ellos deciden: no tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes.
Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. En el Evangelio de Mateo dice que Pilato se lava las manos. Es el único evangelio en donde realmente se menciona este hecho y que todo el mundo conoce. Cuando alguien no está de acuerdo con algo, dicen que se lavaron las manos, ¿no? Cuando uno quiere tener parte en esto. Y vamos a seguir en el verso 17 de Juan, dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Entonces escribió Pilatos un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Y respondió Pilatos: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que también se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Entonces, sobre esta porción de la palabra, tanto en los evangelios de Marcos como en Mateo, se menciona el hecho de que fue Simón de Cirene, es decir, Simón de la ciudad de Cirene, el que ayudó a Jesús. Cuando ellos estaban saliendo, se encontraron con este Simón de Cirene, no se conoce más de él, pero él fue el que ayudó a cargar a Jesús la cruz. No porque, según dicen los comentarios, no porque quisieran aliviarlo a él, sino que el dolor que él se encontraba tenía un paso muy ligero y ellos lo que querían era apurar para poder ir y celebrar y hacer todas las otras actividades que ellos tenían que hacer. No se muestra ninguna señal aquí de simpatía, de compasión por Jesús. Entonces, como les decía, hasta en 3 ocasiones Pilatos les dice a los judíos que él no ha encontrado falta y quiere liberar a Jesús, pero ellos tratan de convencerlo mencionando que Jesús estaba motivando a la gente, moviéndolos para reclamar y para ir en contra del César. Y el César, que era el emperador en esa época, el César era el título. En realidad el emperador en esa época era Herodes, y el mismo Herodes, cuando Pilatos lo lleva, eso no está en Juan, pero está en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco. Sí, Herodes estaba sorprendido y él quería conocer a Jesús por lo que había escuchado de él, porque le parecía porque había escuchado que hacía milagros. Entonces él quería que Jesús le mostrara lo que hacía. Eso era lo que él quería. Quería ver qué estaba pasando, más era la curiosidad. Y cuando Jesús no le muestra ningún milagro ni hace ningún show que él estaba esperando, entonces también decide dárselo a Pilatos y le dice: bueno, ya crucifícalo. Él tampoco quería parte en esto. Sobre el título que puso Pilatos, Rey de los Judíos. Los judíos querían que se cambiara por soy
el que dice que soy rey, que es rey de los judíos. Ellos no querían reconocer que él era el rey, y se toma como que Pilatos, para no darle gusto en todo lo que ellos querían, y estando él en total desacuerdo en crucificar a Jesús, entonces como pagándoles les dijo, bueno, ya eso está ahí, ya quédense tranquilos, no molesten más. Fue tanto así que fue tanto así que ellos decidieron soltar a otro preso que era Barrabás, y Barrabás ya había tenido, era un delincuente con mucha historia criminal, se sabía que había cometido homicidio y sí era conspirador, había estado conspirando para levantar al pueblo contra otras cosas. Aún así, el pueblo, animado por los judíos, decide crucificar, empezar a gritar que lo crucifiquen y que lo crucifiquen, ¿verdad? En el Salmo 22, y si pueden, marquen el Salmo 22 porque vamos a regresar ahí un par de veces, vemos el cumplimiento del verso en Juan 24, que dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y se está refiriendo a los romanos, lo que ellos hicieron. Horadaron sus manos, le hicieron huecos a sus manos y a sus pies. Podía contar sus huesos, estaba tan delgado y el líquido de su cuerpo lo estaba perdiendo de tal manera con la extrema sudorización, estaba sudando extremadamente debido a la tensión, y repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron reyes, que era suertes, que eso fue lo que hicieron exactamente los romanos, ¿no? Lucas 23, 24 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aún así, con esta actitud que tenían los romanos para con él aún estaba intercediendo por ellos para que el Padre los perdonara. Volvemos a Juan 19, en el verso 25, que dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En esta porción de la palabra vemos cómo Jesús, quien fue hijo de María como hombre, no como Dios, cuando se convirtió en un hombre nació de María, pero eso no la hace la madre de Dios. Él estaba preocupado por su madre y le encarga al discípulo amado, que era Juan, que se haga cargo de su madre. En Lucas 23 vemos otra porción que no está incluida en Juan, y es cuando los dos malhechores conversan con Jesús. Y entonces en Lucas 23, 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes a tu Dios, ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta parte de la palabra que es muy conocida y se recuerda mucho, no está en el Evangelio de Juan, pero sí en Lucas 23, y recuerda cómo de esos dos malhechores que estaban siendo crucificados con Jesús, hay uno que se arrepiente y le pide que se acuerde de él, y el Señor le da la gracia de decirle que hoy, que ese mismo día, él iba a estar con él en el reino de los cielos. Entonces, vamos a volver a Juan 28 y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el Salmo 22 nuevamente, en el verso 15, dice, se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Se ha secado mi vigor como una teja, ya no tenía ninguna energía, y la lengua se me pega al paladar. No sé si alguna vez han sentido eso, pero cuando uno tiene la boca tan seca y tiene tanta sed, a veces sienta que la lengua se les pega al paladar y está todo muy seco. Esa es la figura que se muestra aquí en el Salmo 22:15. Luego en el Salmo 69:21 dice, en mi comida pusieron hiel para calmar mi sed y me dieron vinagre. Otra pues esta es la palabra que se cumple. En los evangelios de Marcos y de Mateo dice que no solamente le dieron el vinagre, dice le dieron vino con mirra. Y la mirra es la hiel, es algo muy amargo. Eso es lo que le ponían en la boca cuando él tenía sed. Otra porción que no está en Juan, pero está en Lucas 23, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces vemos que a la hora novena, supuestamente dicen que era entre las 12 del día y las 3 de la tarde. El cielo se oscureció y el velo se rasgó por la mitad, se rasgó desde arriba para abajo. Y ese velo, si recordamos, era el velo que separaba en el templo el lugar principal y el lugar de propiciatorio. Ese era el velo que separaba que separaba a su pueblo de Dios, porque Dios tenía ese lugar santísimo y nadie podía entrar ahí, solamente el sacerdote. Al romperse este velo, se rompe de arriba abajo. Y esto es una señal de que se corta ese velo, que se corta esa diferencia, esa separación entre el Señor y nosotros. Nos da con el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento,
ese velo era la separación entre Dios y su pueblo. Con la muerte de Jesús, ese velo se rompe y entramos en una comunicación directa con Él. Okay, volvamos a Juan 19 y vamos a ir al versículo 31, que dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues ese día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Entonces aquí tenemos que esa sangre y esa agua que cuando el soldado le punzó, cortó el lado izquierdo de Jesús, la sangre es para la expiación y la agua para la purificación. La expiación era lo que se conocía en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, cuando se presentaba una ofrenda al Señor, que era un cordero que no tenía que tener ninguna imperfección. El Señor le dijo a su pueblo cómo debía hacer ese sacrificio. Y entonces eso lo que hacía es que ellos mataban ese cordero y con esa sangre cubrían sus pecados. No eran perdonados totalmente, solamente los cubrían por un año, y al siguiente año tenían que hacer lo mismo, elegir un cordero blanco, sin ninguna imperfección, y nuevamente iban a cortar, a matarlo, y con esa sangre purificaban al pueblo. Esa es la expiación. Y la purificación es el proceso y consecuencia de purificar, de limpiar, de quitar impurezas. Es también el camino a la santificación. Entonces Cristo fue ese cordero que se inmoló para que ya no estuviéramos en el antiguo pacto, sino en el pacto nuevo, en el que por medio de su sangre hemos sido salvados y perdonados para siempre de todos los pecados. Y nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, que Él murió por nuestros pecados, entonces Él nos salva. No es como el antiguo pacto, que Él cubría, que cubríamos nuestros pecados con la sangre del Cordero. Entonces, algo más, también se cumple la escritura con que Pilatos no permite que se le rompan las piernas. En Salmos 34:20 dice: le protegerá todos los huesos y ni uno solo quebrará. Y en Éxodo 12:46, que tenemos el tipo del Cordero Pascual, dice: la Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne, tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Este cordero que era sacrificado y que no se le iba a romper ningún hueso, era tipo de la muerte y del sacrificio de Jesús, que tampoco se le iba a romper ningún hueso, ¿no? Y luego también en Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito, y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Entonces, vemos cómo se van cumpliendo las escrituras en cada uno de los pasos, y
en Isaías 53 vemos cómo se dan todas estas profecías, por ejemplo, la que continúa, que es Isaías 53:9, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y esto lo vemos en Juan 19:38, que dice que después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Entonces, es increíble, paradójico. Los judíos mataron a Jesús, pero no querían que siguiera colgado. O sea, fueron y mataron a Jesús sin saber que era el Salvador, pero fueron y lo mataron. Y querían al día siguiente seguir con su celebración. Entonces tenían que sacar el cuerpo, tenían que hacerlo, que lo sepultaran. Y entonces es cuando José de Arimatea, que era uno de los miembros del Senado, va y se atreve a pedirle el cuerpo a Pilatos. Y entonces, para salir de esto, se lo entregan. En Romanos 45:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Así que, perdón, me falta la segunda parte del verso. Romanos 45. 5. ¿Es 5:12? 5:12. ¿Quieres leerlo, Susi? Sí, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es solamente para recordarnos que así como por Adán todos fuimos pecadores, con Jesús todos hemos sido salvados. Él murió por cada uno de nosotros, murió por mí, murió por ti, murió por cada uno de los que cree que Él es el Salvador, el que confiesa sus pecados y el que le entrega su vida. Y fue por su propia voluntad, nadie lo obligó. Él padeció por cada una de nuestras enfermedades, por cada uno de nuestros pecados. Y yo me imagino que cada uno de los dolores que él padeció fue extremado dolor y lo hizo por nosotros. Dicen que murió por intenso sufrimiento, por intensa sudoración, porque cuando sus vasos sanguíneos se rompieron, las glándulas sudoríparas empezaron a emitir gotas de sangre roja. Y todo esto pasó, si se acuerdan, en el monte la noche anterior con los discípulos cuando le estaba orando al Padre. Luego murió de asfixia, de insuficiencia cardíaca. El hecho de que cuando le traspasaron, le pusieron la lanza al costado izquierdo, saliera solamente agua y sangre, es una prueba de que su corazón estalló. Es una muerte
que no creo que ninguno de nosotros pudiera soportar. Y eso es todo el estudio. Yo solo les quiero decir compartir que no debemos tomar la salvación, el haber conocido a Cristo como algo sin importancia. Es conocer cada uno de los detalles de todo el sacrificio y todo lo que Él pasó por algo que ya estaba escrito, que el Señor ya había dado en profecías antes de que Él incluso naciera, para completar su obra y para poder salvarnos y volver a tener esa unión con Él que perdimos desde Adán, desde Génesis, todo el tiempo que tuvo que pasar hasta que Jesús diera su vida por nosotros, y que no lo demos por descontado. Es algo que tiene un precio que no hay nada más valioso que eso. Y les doy gracias al Señor por permitirme compartir hoy, y no es todo lo que tengo.